Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis controversianos. Aquí tenéis a Imanol, el profeta desconocido, dirigiéndose a vosotros una ocasión más. Hoy vamos a tratar los capítulos 33 y 34 de este libro titulado Santos, el libro número uno, el estandarte de la verdad. Bien, antes de empezar, quiero hacer saber a todos aquellos que en cierta forma se me han quejado diciendo que el enlace este, el número este que aparece aquí arriba de, del WhatsApp, pues dicen que siempre está desconectado y entonces, claro, no pueden dirigirse a mí para alabar mis proezas o mi verborrea. Bien, pues quiero decirles que ya está activo, ¿eh? Lo que pasa es que yo cuando me voy a trabajar le dejo y luego se me olvida que se ha acabado la batería y entonces es lo que pasa. Bien, pues voy a procurar que siempre esté activo, que la batería esté cargada, así que para todos aquellos que digamos que se quejaban de que el WhatsApp no estaba activo, pues sí que lo está. Solo que, bueno, y si no lo estaba, ahora lo va a estar. Venga. Lo dicho. Bien, pues como ya he mencionado, eh, hoy vamos a tratar este libro que publicó la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, la Iglesia Mormona, y vamos a decir Santos, el libro primero, que son tres libros, el libro primero y los capítulos 33 y 34. Y como siempre, yo lanzo el guante para que aquellos que quieran que yo me retracte de este canal, de que parece que estoy en contra de la Iglesia mormona, pues solo me tienen que coger y demostrar, sin usar la religión, es decir, sin usar la oración y el testimonio, etcétera, etcétera, de que el libro de Abraham es verdadero. Si no lo hacen, pues yo voy a seguir haciendo mis programas. Bien, sin más demora, comencemos. Capítulo 33. Oh Dios, ¿dónde estás? El capítulo final de la tercera parte comienza con las condiciones de la cárcel de Liberty, donde los prisioneros eran objeto de burlas por parte de los lugareños y eran maltratados. Los santos mencionaron cómo José y los demás intentaron escapar de la prisión en repetidas ocasiones, pero no tuvieron éxito en sus intentos, debido a que la iglesia se había mudado principalmente a Illinois. Las visitas a la cárcel eran poco frecuentes y José se estaba enojando por no haber sido salvado, es decir, sacado de la cárcel. Un gran problema para José, esto de estar en la cárcel y no tener la libertad que necesita. En fin, vamos a... Disculpad. Bueno, vamos a continuar. La justicia enfureció a José. En el Antiguo Testamento el Señor a menudo rescataba a su pueblo del peligro, venciendo a sus enemigos con la fuerza de su brazo. Pero ahora, cuando los santos habían sido amenazados de exterminio, él no había intervenido. Qué cosas, ¿eh? Hemos señalado esto muchas veces en nuestra verificación de datos del libro de Santos, pero este es uno de los mayores problemas que los críticos tienen con la afirmación de José de ser un profeta. Siempre que se encontraba en problemas, recibía rápidamente una revelación para reafirmar su autoridad y poder sobre la iglesia y los que estaban en ella. Un vistazo rápido a solo algunas de las ocasiones en que José Smith recibió revelación rápidamente cuando se sintió desafiado. Cuando José Smith fue descubierto en lo que se llamó una aventura amorosa con Fanny Alguien y los miembros comenzaron a hablar, incluido Oliverio Caldero, el cofundador de la iglesia. Sí, fue su mano derecha. José recibió una revelación para declarar que el matrimonio era solo entre un hombre y una esposa, Doctrinas y Convenios 101.4. Esto ahora se ha eliminado de Doctrinas y Convenios porque contradice Doctrinas y Convenios 132, que se revelara pronto para ayudar a José contra las acusaciones de la poligamia. Recordad, es decir, Doctrina 132 dice que el hombre puede tener varias esposas con el fin de procrear, pero con el consentimiento de la primera esposa. Bien,
Cuando José Smith tuvo que presionar a Martin Harris para que le diera más dinero para imprimir el libro de Mormón, su esposa lo presionaba porque sospechaba que José Smith no era un profeta. Poco después, José Smith recibió una revelación inmediata que le indicaba a Martin Harris que vendiera todo lo que necesitara y que se lo diera y que le diera el dinero a José o se enfrentaría a la condenación eterna. Y con el miedo que tenía Martin Harris era eso. Por tanto, te mando que te arrepientas, arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi ira y con mi furor, y sea dolorosos tus sufrimientos. Cuán dolorosos no sabes, cuán intensos no sabes, sí, cuán difíciles de soportar no sabes. Y además te mando que no codicies tus propios bienes, sino que los dones libremente para impresión del libro de Mormón. Doctrinas y Convenios 19, 15 y 26. La verdad es que José Smith, ya lo he dicho en otras ocasiones, recibía revelaciones justo en el momento en que más nos necesitaba. Es sarcasmo, ¿eh? Bien, continuamos. Cuando Marty Harris perdió las 116 páginas originales después de que Lucy Harris se las llevó para obligar a José a demostrar que era profeta, José reclamó revelaciones para evitar la prueba de Lucy Harris le había preparado. En Noticias y Convenio 10, Dios le dice a José que no vuelva a traducir las 116 páginas originales como Lucy quería, porque las personas malvadas probarían que él era un fraude alterando sus páginas, aunque sería increíblemente obvio si hicieran algún cambio. José Smith continuó dictando el libro de Mormón, pero sabía que no podía publicar un libro al que le faltaba el principio. Luego Dios le da a José Smith otra revelación cuando terminó de que sabía que esto iba a suceder desde el principio, por lo que hizo que Nefi hiciera un segundo juego de planchas que cubriría exactamente el mismo periodo de tiempo, pero sin todos los detalles históricos que alguien como Lucy Harris podía usar para demostrar que José lo estaba inventando todo. Qué conveniente. Bien. En septiembre de 1830, Hiram Paz encontró su propia piedra vidente y afirmó recibir revelación por medio de ella, tal como José Smith afirmó haber traducido el libro de Mormón por miedo de su piedra vidente. Ya sabéis, la marrón con esas rayitas, ya he mostrado en alguna ocasión, y si no, pues podéis ver en uno de mis episodios pasados. No es por grabar. Bien, pero ya sabéis, José Smith no podía permitir que alguien recibiera revelación igual que él. Pack miró la piedra y, tal como José Smith afirmó, había traducido el Mormón. Perdón. Pack miró la piedra y contenía una frase escrita a mano que le correspondía. Tan pronto como escribió una frase, otra frase aparecía en la piedra, hasta que escribió 16 páginas. Así es exactamente como José Smith afirmó haber traducido el libro de Mormón y las primeras revelaciones, y Oliver Candler y David Whitman creyeron a Haydn. José Smith recibió de inmediato una revelación. Ahora que se encuentra en Doctrinas y Convenios 28, donde Dios le dice a José que solo José puede recibir las palabras de Dios. Mas he aquí, de cierto te digo que nadie será designado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, excepto mi siervo José Smith, hijo, porque él lo recibe así como Moisés. Después de que la revelación establece la autoridad de José, Dios dice, y además tomarás a tu hermano Hiram Patch entre él y tú a solas, y le dirás que esas cosas que él ha escrito de esa piedra no son mías, y que Satanás lo engaña. Qué casualidad. ¿Y por qué no podía ser al revés? Bueno, los críticos encuentran sorprendente que José Smith pueda recibir revelación de una roca que encontró enterrada bajo un pozo durante la excavación de un tesoro, pero cuando otra persona afirma recibir revelación de esa manera, es de Satanás. Bien. En 1831, José Smith viajaba con otras 10 personas cuando se encontraron con aguas inusualmente agitadas. El edad de William Fish incluso afirmó haber visto al destructor con su más terrible poder cabalgando sobre la faz de las aguas. Después de que esto sucediera, José Smith recibió una revelación de que Dios maldijo las aguas, por tanto, vendrán días en que ninguna carne estará segura sobre las aguas. Doctrinas y Convenios 61, 14, 15. Entonces Dios da un mandamiento de que José, Sinegido, Olivero y Calderón viajen por tierra y dejen que los otros 8 continúen en las aguas malditas. Y ahora bien, concerniente a mi siervo Sinegido, José es mi hijo y Olivero Calderín, no permitan que vuelvan a navegar por las aguas, a menos que sean por el canal. Pero mientras viajan a sus hogares, o en otras palabras, no navegarán por las aguas para viajar, a menos
que sea por el canal. 24. He aquí, yo, el Señor, he enseñado la vía para el viaje de mis santos, y aquí está la vía. Después que salgan del canal, viajarán por tierra, por cuanto se les ha mandado viajar y subir a la tierra de Sión. Varias revelaciones a los miembros de la iglesia para darle un respiro a Josemí, como hemos comentado a menudo en el libro Santos. Cuando Josemí estaba perdiendo miembros en Kirtland debido a su fracaso en la lucha contra los bancos, o el antibanco, o cuando la mancha de Sion fracasó porque José no quería ayudar a los miembros de Missouri después de llegar, recibió revelaciones en las que regañaba a quienes cuestionaban la autoridad de José. Hemos abordado estos temas con más detalle en capítulos anteriores. Como bien reconocerán mis seguidores, a los cuales doy las gracias, y a mis controversianos, mis amigos, mis enemigos y todos aquellos que veáis este canal. Gracias. Los críticos argumentarían que José Smith nunca tuvo problemas para recibir revelación o proclamar milagros cuando no había nadie que pudiera demostrar lo contrario, y él tenía el control del entorno que lo rodeaba, pero en la cárcel no tenía la capacidad de hacerlo. Si los milagros fueran reales, seguramente José Smith habría sido escoltado fuera por ángeles, o podía haber dejado mudos a los prisioneros como lo había hecho en los profetas de la antigüedad. O las puertas se abrirían, o como relata el libro de Mormón, que las paredes se volvieron como si fueran de papel y los tocaba y se derrumbaban, en fin. Bueno. Una vez más, las propias revelaciones de José Smith afirmaban que la iglesia construiría un templo en Missouri durante su generación, pero eso había fracasado. Él dijo a los miembros de la iglesia que Dios los protegería y, sin embargo, como hemos visto, eso no sucedió. Los críticos, por supuesto, creen que José Smith no es un profeta verdadero, y el hecho de que los milagros cesaran cuando él ya no estaba a salvo es una prueba más de que no era un profeta de Dios. José Smith siguió enojado en la cárcel y se puso a desploticar contra el gobernador Boss, la milicia y aquellos que habían hecho daño a los santos. Pero, enciéndese tu ira contra nuestros enemigos, clamó al Señor en oración, y con la furia de tu corazón, con tu espada, vénganos de nuestros agravios. No sucedió. Nuevamente lo que pasó a la iglesia era impensable, pero hubo una escalada de violencia que comenzó desde el momento en que José y Sidney llegaron a Missouri. Este tipo de comentarios del profeta de la iglesia conducirán al intento de asesinato de Boss, solo unos años después, y algunos afirmaron que fue ordenado por el propio José. Hemos aprendido por triste experiencia, dijo José bajo inspiración, que es la naturaleza y disposición de casi todos los hombres que, tan pronto como tienen un poco de autoridad, como suponen, inmediatamente comienzan a ejercer un dominio injusto. Bien, yo diría se dice en los cómics, principalmente de Spider-Man al principio, un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Bueno, los críticos argumentarán que José habla por experiencia en esta cita. Desde que se declaró profeta, José Smith ha pedido a los miembros que vendan sus tierras para pagar las deudas de la iglesia. Ha puesto los ahorros toda su vida en un banco en quiebra que él supervisaba y ya ha tenido una relación extramatrimonial que, según él, fue ordenada por Dios contra toda evidencia y antes de que se proclamase la poligamia años después. Es decir, porque lo de Fanny Alka, recuerda, fue en el año 31 y lo de la poligamia fue muchos años después. Poco después de esta revelación, José Smith comenzará a presionar a las mujeres jóvenes para que se casen con él, tomen las esposas de otros miembros fieles como suyas para la eternidad y se declare rey del mundo. José entonces recibe una respuesta del Señor que le declara: tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si las sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfará sobre todos tus enemigos. El libro Santos continúa. El Salvador le recordó a José que los santos no podían sufrir más de lo que él había sufrido. Él los amaba y podía poner fin a su dolor, pero en cambio eligió sufrir aflicción con ellos, llevando su dolor y pesar como parte de su sacrificio expiatorio. Tal sufrimiento lo llenó de misericordia, dándole poder para socorrer y refinar a todos los que recurrieran a él en sus pruebas. Instó a José a perseverar y prometió nunca abandonarlo. Poco después José instó a los santos
a que recopilaran un registro oficial de los agravios que habían sufrido en Missouri para que pudieran entregárselo al presidente de Estados Unidos y a otros funcionarios del gobierno para su revisión. Creía que era el deber de los santos buscar reparaciones legales por sus pérdidas. La única razón por la que señalamos este párrafo es porque hemos mencionado varias veces que todos los detalles de estos capítulos se cuentan desde el punto de vista de los miembros de la Iglesia. Este párrafo amplifica la necesidad de tener en cuenta que los escritos de estos miembros se reescribieron en parte para destacar los sufrimientos tanto del gobierno de Estados Unidos como de su historia. Eso no quiere decir que los miembros mintieran, sino que cuando se registran estas historias se cuentan con una visión de túnel, solo desde la perspectiva de uno. José Smith pidió que el juicio se trasladara a un lugar más neutral y le fue concedido. Se les asignaron 9 guardias que trataron mucho mejor a los prisioneros y los prisioneros compraron whisky para los guardias y una vez que se emborracharon, José y los demás escaparon a Illinois. ¿Cómo pueden escapar? Veréis. Las celdas no estaban cerradas, sino que ellos podían abrir y cerrar las celdas. Esto es para aquellos que no conozcan ese punto, esa parte. Entonces, es decir, ellos compraron, es decir, les compraron el whisky, entonces estos estaban borrachos, como las puertas estaban abiertas, cogieron y se marcharon. La otra historia de este capítulo es cómo Brigham Young, Wilbur Butler y otros regresaron a Missouri para colocar un ladrillo para el templo, como José Smith declaró en una revelación. Hicieron rodar la piedra en su lugar, cantaron algunos himnos y le hicieron rodar antes de irse. Si bien este capítulo busca hacer de este relato que promueva la fe sobre cómo los apóstoles regresaron solo para obedecer la revelación, la verdad es que la revelación de un templo en Missouri durante la generación de José nunca sucedió. Después de escapar de los guardias, José y los demás regresaron a Illinois, donde los miembros de la iglesia ya se han establecido. En concluye la tercera parte del libro de los Santos. A continuación vamos a ver el siguiente capítulo. Eh, ah, disculpadme un segundo. Ya. Vale. Capítulo 34. Construir una ciudad. La cuarta y última parte del libro de Santos comienza con José Smith con la iglesia de Illinois. Están buscando un terreno para comprar y algunos miembros creen que deberían estar más dispersos para evitar que los lugareños les teman como les pasó en Missouri. José Smith le pide a Dios que lo guíe y él le responde que José debe edificar una ciudad y llamar a mis santos a este lugar. Un dato interesante al comienzo de este capítulo es que José se reunía frecuentemente con los 12 y que el profeta enseñó que Dios no le revelaba nada que no fuera a dar a conocer también a los 12. Incluso el más pequeño de los santos puede saber todas las cosas tan rápido como sea capaz, declaró José. Os digo yo que eso no pasó. Esto es una declaración muy interesante, ya que no pasará mucho tiempo hasta que José Smith oculte la poligamia a muchos miembros de la iglesia. ¿Veis? Y miente abiertamente al respecto, excepto a unos pocos miembros selectos que están al tanto de ella. Incluso si se considera esta declaración en el marco de los tiempos modernos, la visión crítica de esta declaración es que los líderes actuales no creen que incluso el más pequeño de los santos pueda saber todas las cosas tan rápido como sea capaz de hacerlo, ya que la Iglesia continúa enseñando una narrativa que no coincide con su propia historia. Si la Iglesia realmente creyera en esta declaración, no enseñaría que José Smith usó la plancha de oro para dictar el libro de Mormón, que el libro de Abraham es una traducción de un papiro o que los lamanitas son descendientes de los nativos americanos. Podríamos seguir aquí, pero solo queremos señalar que no solo José Smith no practicó esto, sino que tampoco lo hacen los líderes actuales de la Iglesia. Los enjambres de mosquitos provocan enfermedades entre muchos miembros y líderes de la Iglesia, lo que crea problemas para los apóstoles que se preparaban para ir a Gran Bretaña. Esto conduce a una historia que promueve la fe, como José Smith sanó al Elegía Fordham con la bendición. José se acercó a Alien, tomó su mano. Manon Fordham le preguntó:
¿No tiene usted fe para ser sanado? Tener fe para ser sanado ha sido un lema que se ha repetido durante mucho tiempo en muchas charlas de la Iglesia a lo largo de los años. El problema, como hemos dicho tantas veces en esta reseña del Libro de los Santos, es que simplemente no se sostiene ante la realidad. Como comentamos en otros programas, incluso se ha hablado recientemente de tener la fe para no ser sanado. Es decir, eso recordar, hemos hablado de ello, que oraban para que no se salvaran. Bien, simplemente no hay un aumento en las sociedades, perdón, simplemente no hay un aumento en las sanidades después de la bendición del sacerdocio, y los hospitales en Utah no informan de recuperaciones milagrosas en mejores números que en cualquier otro lugar. Perdón. Durante la Conferencia General de Abril del 2018 hubo 11 discursos en los que se hizo referencia a los que estaban muriendo y ni un solo de esos 11 fue sanado. Una vez más, no queremos insistir en algo que ya está muy claro, pero estas historias de sanidades se escribieron en una época en la que la gente veía las cosas como una cosmovisión mágica. Si bien estas historias suenan muy bien en los discursos de hoy, nuestros propios ojos nos dicen que la bendición del sacerdocio no tiene absolutamente ningún impacto significativo en las sanidades. Si así fuera, la Iglesia publicaría esas estadísticas en cada discurso, manual o anuncio que produzca. Después de que Elías es sanado milagrosamente, el libro Santos comienza el siguiente párrafo, con los esfuerzos de José por bendecir. Bueno, Elías, el que hemos hablado antes de para que se salvara. Bueno, Santos comienza el siguiente párrafo con los esfuerzos de José por bendecir y sanar a los enfermos no pusieron fin a la propagación de la enfermedad en Converse y Montrose, y algunos santos perecieron. Para ser juntos, aquí se debe reconocer a los santos por ser honestos y no simplemente insinuar que José Smith sanaba a las personas con estas bendiciones. Al mismo tiempo, si hemos de creer que José Smith tiene el poder milagroso de sanar, los críticos preguntarían por qué mueren muchas más personas de las que se salvan. Este fue el mismo problema cuando hubo un brote de cólera anteriormente en donde los santos, que se podía haber evitado si la palabra sabiduría hubiera tenido una regla de hervir el agua en lugar de prohibir el café y las sopas calientes. Perdón. José Smith apela entonces al presidente de Estados Unidos por los daños causados en Missouri. Pide al gobierno que le pague $2 millones, lo que equivale a unos 53 millones actuales aproximadamente. Cuando José Smith llega a Washington, el presidente lo rechaza y el Congreso tampoco quiere ponerse del lado de la Iglesia, en lo que respecta a las declaraciones de Missouri. Una de las causas es por qué José Smith se escapó de la cárcel si era inocente, porque temía por su vida, porque no quería que le condenaran. Durante su estancia en Washington, José predicó en las zonas aldeñas para construir la iglesia. Los santos dedican un tiempo a hablar de una interacción con Morton Davis, un periodista que era corresponsal de un periódico popular de la ciudad de Nueva York. Su esposa tenía curiosidad por la iglesia y fue a escuchar a José Smith hablar. Después de oír hablar a José, Matthew declaró que se dio cuenta de que no había oído nada esa noche que pudiera dañar a la sociedad. Perdón. Una de las cosas interesantes de esta sección es que el libro santo no menciona los niveles del cielo. Mateo señaló que el profeta dijo un poco acerca de las recompensas a los castigos en la próxima vida, excepto que creía que el castigo de Dios tendría un principio y un fin. Cuando venía a la iglesia me sorprendió que el libro de Mormón no me pareciera tan extraño al leerlo. El asunto es que el libro de Mormón no incluye la mayoría de la doctrina de la iglesia santo de los últimos días en su interior. Bueno, hay un cielo y un infierno cristianos tradicionales en el libro de Mormón. No había poligamia, la única mención de ella era negativa. No hay ceremonia de investidura, ni señalamiento, ni ceremonias secretas. No hay mención de que las familias sean eternas, no hay palabra sabiduría, ni vestimentas, ni autoridad del sacerdocio por imposición de mano, ni deidades separadas, ni colob, ni segunda unción, ni bautismo por los muertos, etcétera, etcétera. No se habla de los templos en el libro de Mormón y que iban los miembros y que había que llevar una vestimenta, unos garments, y en fin, hay muchas cosas que en el libro de Mormón no pone, pero que luego aparecieron. Si escuchaste a José Smith predicar al principio, probablemente te pareció muy cristiano tradicional, porque José Smith era un cristiano tradicional con antecedentes
metodistas. Si bien la Iglesia tiende a apoyarse más en el libro de Mormón que en la Biblia, en realidad no es tan diferente. Y como veremos en esta última parte del libro Santos, José Smith está a punto de cambiar realmente la teología, lo cual es lo que causa muchos problemas para la Iglesia en el futuro. La siguiente parte del libro Santos se centra en los pensamientos de José sobre su amada Elma, a quien ya había traicionado en secreto con una relación fuera de su matrimonio y estaba a punto de tener muchas más. El libro Santos continúa. Cuando José se casó con Elma, había creído que su unión terminaría con la muerte, pero el Señor le había revelado que los matrimonios y las familias podían perdurar más allá de la tumba mediante el poder del sacerdocio. Lo sorprendente de este párrafo es que la cita sobre las familias que perduran más allá de la tumba mediante el poder del sacerdocio corresponde a un libro de Brian Hales titulado José Smith, La poligamia de José Smith. Es bastante sorprendente que la Iglesia haya tenido que citar un libro sobre la poligamia para demostrar que las familias pueden ser eternas, especialmente porque la poligamia aún no ha comenzado con toda su fuerza. Muy a menudo los ensayos de temas del Evangelio, las notas a pie de página, conducen a aún más problemas, y esta nota en particular es un problema grave. El capítulo termina con los apóstoles en Gran Bretaña para cumplir su misión, así como con el fin de buscar reparaciones del gobierno de los Estados Unidos por el sufrimiento en Missouri. Habían revisado la petición, pero finalmente decidieron que, si bien reconocían la angustia de los santos, creían que el Congreso no tenía poder para interferir en las acciones de un gobierno estatal. Solo Missouri podía compensar a los santos por sus pérdidas. Y eso no lo pasó. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Os ha hablado Emmanuel, el profeta desconocido. De nuevo recuerdo que el WhatsApp está activo y procuraré que lo esté durante toda la semana hasta el siguiente programa. Vamos. Y así que a todos aquellos que tengan alguna duda o quieran opinar o no quieran, digamos, llamar guapo y calvo y demás, pues lo pueden hacer con libertad. ¿Eh? Como digo, soy Emmanuel, el profeta desconocido, y os recomiendo que busquéis la verdad donde la encontréis. Y si la verdad la encontréis en la iglesia mormona, pues ser lo más fieles posibles. A portarse bien, ser buenos. Hasta pronto. Adiós. Nos vemos.